¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? Disculpen la tardanza. eh, Tuvimos algunos problemas técnicos para iniciar la transmisión que estaba programada para las 10 de la mañana. Y nada más dejen ver cómo le hacemos para... ¿Sí está funcionando? Sí, no puedo compartir. Bueno, el tema que les quiero compartir el día de hoy tiene que ver con las multas, con los retenes y los medios para defendernos de todos estos. Nada más que es nuestra primera transmisión y no encuentro dónde hacer para compartirles la proyección que preparé. Bien, no puedo compartírselos como tal, pero vamos a empezar. ¿Son los retenes legales? ¿Son constitucionales? ¿Tienes algún derecho en un retén? Bien. Formalmente debo decirles, informarles, que los retenes son actos administrativos que produce el Estado para generar un filtro por el cual dificulta el libre paso de los ciudadanos, normalmente en los vehículos,
con la finalidad de realizar revisiones sobre estos vehículos para identificar si se está conduciendo algún ilícito, para realizar sanciones en materia administrativa con la finalidad de encontrar a algún deudor del Estado. Y bueno, formalmente no son constitucionales. La Constitución en ninguno de sus artículos establece esta facultad para el Estado. Por lo tanto, al no ser constitucionales y no estar en ninguna de las leyes secundarias, por lo menos en el estado de Michoacán, tampoco no son legales. Por lo tanto, en estricto derecho no debieran de estar funcionando. Ante esa situación, la idea es que no deberíamos de detenernos, no deberíamos de tener interacción con la autoridad. Sin embargo, tenemos que entender esto. Estos retenes, esta actividad que realiza el Estado, lo hace con la finalidad de prevenir el delito. Al final del día, como ciudadanos, si bien es cierto, tenemos derecho al libre tránsito y tenemos derecho a que sean respetados nuestros bienes y nuestras propiedades, una realidad existente de nuestro país es que la situación de violencia, la situación de impunidad realiza o crea o genera que estos actos sean necesarios por parte de la autoridad administrativa. Sin embargo, atendiendo a que estos no son legales ni constitucionales, lo primero que yo les diría es, la autoridad son ellos. Quien tiene el uso de la fuerza en ese momento para someterlo, para realizar la actividad, son ellos. Por lo tanto, se encuentra usted enfrente de un retén y le piden sus documentos, entréguelos. Si le piden inspeccionar su vehículo, permítaselos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empezamos a parecer que no queremos cooperar con estos actos, en ese momento generamos un acto de desconfianza por parte de la autoridad que establece cuál es la razón por la que no queremos que entren en el vehículo, cuál es la razón por la que no queremos entregar nuestros documentos. En ese momento la autoridad, con fundamento ahora sí, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las leyes reglamentarias, estatales o municipales, dependiendo del caso, o federales, que le permitan, va a establecer las formas para hacer los comandos de voz. Le va a ordenar que se baje del vehículo y va a empezar una revisión. Y entonces esto puede subir de tono. Hemos visto muchas lives o muchas grabaciones donde los ciudadanos, los gobernados, empiezan a repartir improperios en contra de la autoridad, comienza a faltarle al respeto, ponerse agresivos, y esto trae como consecuencia, lamentablemente, que la autoridad ejerza mayores actos de violencia en contra del gobernado con la finalidad de someterlo, porque para él en ese momento es una situación de riesgo. Sus protocolos de actuación le establecen que él debe de conservar su salud ante todo, desde el principio. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Número uno, si te detienen, si ves un retén, detente. Si sabes que te están deteniendo porque no traes tu cinturón de seguridad, es una falta administrativa, te tienen que multar, que te multen. Si bien tus placas no están en orden, el oficial debe hacértelo saber. Sin embargo, él no está capacitado ni para detener el vehículo, ni para retenerlo, ni para obligarte a hacer un pago, puesto que esto corresponde a otra área de la autoridad administrativa, tesorería o en su caso rentas,
en la situación del estado de Michoacán, ellos tienen la facultad para iniciar un proceso de lesividad en tu contra porque no estás pagando tus documentos. Si te piden licencia de manejo, entrégaselas. Al final del día, ¿qué es lo que va a hacer la licencia? Va a comprobar tu identidad y no vas a tener una situación de una orden de aprehensión, pues no va a pasar nada, te devuelven tus documentos, te dejan ir. Bien, esta parte de los retenes, hasta aquí espero estar siendo muy claro. ¿Qué es lo que más importa o más interesa en este tipo de asuntos? Que sepamos qué es lo que estamos haciendo y que seamos muy ordenados en nuestra forma de conducirnos. Si sabemos que no estamos haciendo nada malo y que no estamos mal, lo ideal es presentarnos y presentar nuestra documentación. Luego entonces, si por alguna razón el oficial que llegue a suceder nos hiciera alguna insinuación de que desea obtener alguna dádiva para que poderte liberar o para no sancionarte por algo que está mal, lo ideal es que tú como buen ciudadano le digas, ponga mi multa, no me interesa hacer otra cuestión. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir actuar al margen de la ley, ¿sí? No podemos como sociedad esperar tener un policía bueno que tenga a todos aquellos que están haciendo un daño a la sociedad y cuando nos conviene, cuando no tenemos licencia, cuando no tenemos placas en nuestro vehículo, cuando venimos alcoholizados, queremos un policía que nos recibe una moneda y nos deja ir. Entonces tenemos que ser congruentes. Si queremos policías buenos, tenemos que ayudarlos a que sean completamente buenos. ¿Y cuál es la forma de ayudarlos a que sean completamente buenos? No premiando o no participando de una actividad ilícita que va a venir a manchar nuestro Estado de Derecho. Entonces, repito, en orden, si usted se encuentra frente a un retén, ya sea de policías municipales, de policías estatales, de policías federales, de militares, de marinos, de quien sea, haga alto total, déles acceso a su vehículo, preséntele sus credenciales y lo van a dejar ir. No va a pasar más. Si pasara más, en el caso de que le impusieran una multa, ahorita vamos a analizar ese supuesto. Pero la realidad de las cosas, cuando nosotros actuamos de una manera tosca, recordemos, ellos están preparados para hacer detenciones. La naturaleza de todas las policías es actuar en pro o defensa de los derechos de los ciudadanos, en el cual se prevé que el bien común está por encima del particular. Eso significa que si bien como gobernado me están haciendo un alto, me están deteniendo, quieren averiguar de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, aun y cuando esto sea ilegal, aun y cuando esto no esté acorde a lo establecido por las normas legales previamente establecidas, al final del día son actos de seguridad que van a permear en favor de la sociedad en general. Entonces, está por encima de mi bien particular el bien general. Entonces, ellos van a actuar en ese entendido, en el entendido de que puedo yo estar bajo el influjo de alcohol o de drogas y que por eso no quiero que me inspeccionen. Que bien, puedo tener una persona retenida en contra de su voluntad dentro del maletero de mi vehículo y por eso no quiero que lo revisen. Bien, que traigo portando armas y por esa razón no quiero que me revisen, que estoy siendo partícipe de un hecho ilícito y que esa situación propiamente es la que va a impedir que yo permita que hagan esa revisión a mi vehículo. Yo entiendo que mucha gente, muchos influencers
dentro de la red, dentro de Facebook y de otras tantas, les dice, no, no se dejen, no, grítenles, no graben, sí tienen derecho a grabar, en especial si se hace una revisión sobre su vehículo, háganlo, están en su derecho, no deben de sancionarlos, en especial si ustedes están dando esa autorización para que se haga todo ese tipo de actos. Porque habrá quien me diga, oye, sí, pero es que hay quien, o hemos sabido de casos donde le siembran droga, donde le siembran esto. Sí, hay que analizar toda la parte de la historia, hay que ver qué hay atrás de esa siembra. No lo justifico, está mal, no deberían de hacerlo. Realmente es una situación que afecta de manera total al derecho mexicano y al derecho en cualquier país. Y en cualquier país pasa. No somos los únicos, no estamos exentos, pero debemos entender, es una función pública con la finalidad de realizar ciertos actos. Entonces, primera recomendación, no ataque a los elementos de policía, no los ofenda, ellos están haciendo su trabajo. No les diga cuestiones como, por mí comes, yo te mato el hambre, porque si bien es cierto que con las contribuciones de todos se logra pagar los salarios de todas las autoridades y todos los servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal, la realidad es que tú como tal, con lo que aportas, no le estás pagando a ese elemento de la policía, no le estás pagando a todos los elementos de la policía que se encuentran realizando el operativo. Por lo cual vas a ofenderlo, vas a hacer que se altere y en consecuencia ellos van a actuar de una respuesta negativa. No significa que te dejes, no es dejarse, quiero dejar eso en claro. Simplemente que si él está actuando al margen de las facultades y la autoridad que le da el puesto que tiene y las órdenes que está recibiendo, ya sea por parte de su director municipal, estatal o federal o delegado, del presidente municipal, del gobernador o bien del presidente de la República, puesto que los elementos de seguridad pública, al igual que la Fiscalía, pertenecen al Ejecutivo, o sea, dependen del gobierno municipal, dependen del gobierno del Estado o dependen del gobierno federal. Luego entonces, lo ideal es manejarnos y conducirnos con el mayor de los respetos para la autoridad y reconocer en qué estado nos encontramos. Ahora bien, vamos a pensar que de estas retenciones o detenciones vamos a sufrir una multa. Nos portamos al pie, nos portamos en orden, nos comportamos a la altura frente a la autoridad y aún así somos acreedores a una multa. Bien, ¿qué son las multas? Las multas son sanciones que se imponen por la violación de una disposición administrativa. Como ya les he estado insistiendo, puede ser municipal, estatal o federal. Bien, estas multas son castigos, son imposiciones para sancionar al ciudadano, al gobernado, con la finalidad de que éste se comporte al margen de lo que los reglamentos y las leyes administrativas establecen. En este caso, vamos a hablar de las leyes de tránsito y de movilidad del estado de Michoacán y principalmente de la ciudad de Zamora, Michoacán. Estos actos administrativos, como bien les informaba, tienen la siguiente definición con base al artículo 6 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, que son la manifestación unilateral de la voluntad externa concreta y ejecutiva emanada de la autoridad en el ejercicio de sus facultades. ¿Qué es esto? Solamente pueden ser impuestas bajo leyes y reglamentos previamente construidos, previamente informados.
previamente presentados. Para esto, estos actos, para que sean válidos, deben tener los siguientes elementos de validez. Debe tener competencia. ¿Qué es la competencia? Se los voy a poner un claro ejemplo aquí en Zamora. En Zamora tenemos una dirección de seguridad pública y de tránsito y vialidad. ¿Sí? O sea, nosotros, el órgano de seguridad pública es de carácter municipal. ¿Esto qué significa? Que la seguridad pública y todos aquellos elementos que vigilan los actos de tránsito, de movilidad, de viabilidad de la ciudad, pertenecen al gobierno municipal, están a cargo del gobierno municipal. Zamora no tiene elementos jurisdiccionados de competencia estatal. Bien, esto es, si dentro de la ciudad de Zamora se encuentra un retén de la policía estatal, ya sea de seguridad pública o bien de tránsito del estado, y estos intentaran sancionar a un ciudadano, ellos carecen de competencia para realizarlo. Volvemos al principio. Usted no le diga que él no tiene la capacidad para realizar dicho acto. Levántame mi infracción, levántame mi multa y hasta aquí llegamos. Oye, ¿qué otra forma? Que no. Mi infracción y se acabó. ¿Por qué? Una vez que a usted le entregan su infracción, cuando es en este caso donde la autoridad no tiene injerencia, debe de irse a la norma que la faculta, en este caso, la ley de tránsito y vialidad del estado de Michoacán de Ocampo. En esta establece que tenemos un plazo de 15 días para poder acudir a pedirle al delegado de tránsito, en este caso en el que está sujeto en la ciudad de Zamora, que elimine la multa. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad ellos no tienen facultades para actuar. Entonces, en base a eso, se hace un escrito sencillo en el cual se dirige al delegado de tránsito del estado en la ciudad de Zamora, Michoacán, que a los días tantos de tantos, a mí, Javier G. Hurtado, fui víctima o fui sancionado con una multa por los elementos de tránsito. Toda la información que van a sacar de la multa, y la cual es ilegal. ¿Por qué? Porque no tienes competencia dentro de esta zona territorial. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad hay un tránsito municipal y es él el encargado de realizar todas las sanciones con la finalidad de que sea respetada la ley del reglamento de tránsito municipal. Bien, este sería un claro ejemplo de la competencia. Dentro de la ciudad, un federal de caminos o un tránsito del estado no puede infraccionarlo porque usted se voló una luz roja. Como elemento de seguridad y atendiendo a que es el elemento de seguridad más cercano, puede detenerlo, pero debe de dar parte a la autoridad correspondiente, que es quien tiene la competencia para actuar en ese lugar. Después, que esto no se haga con error de hecho o de derecho, que no haya mala fe, que no haya violencia o que no haya dolo. Esto se refiere a la forma en la que se desarrollaron los actos.
Si usted está cooperando, si usted está entregando sus documentos, si usted está actuando al margen de la ley y no hay ningún supuesto dentro de las disposiciones de los reglamentos de tránsito municipal o estatal, dependiendo del lugar donde se hallare, entonces no debe de ponérsele esta multa. Si se le pusiera y no corresponde a los hechos, al lugar, a la zona, a la competencia, en ese caso vuelve a la misma situación. A través de un escrito, si fuera en la ciudad de Zamora, tiene un plazo de 3 días para acudir frente al director o subdirector de tránsito municipal y pedir que sea eliminada dicha multa, toda vez que carece de fundamento legal. Después, ¿lo van a multar? Claro que sí. ¿Por qué? Por aquellos hechos que sean sanciones administrativas que estén en la ley, que previamente estén en la ley. Se ha dado mucho el caso en todo el país que la autoridad administrativa, a través de la policía, detiene a las personas que tienen gusto por tener relaciones sexuales en sus vehículos en la vía pública. Aquí, en la ciudad de Zamora, no es una sanción administrativa, y menos una que traiga como tal la retención personal, o sea, la privación de la libertad por un arresto administrativo. No existe en la ley de tránsito estatal, tampoco está. Entonces, en este caso, cuando usted lo detienen bajo esa premisa, sobre un acto prohibido por la ley o por el reglamento, en ese momento la detención es ilegal. Si hay una multa, es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Se lo repito, no se conflictúe, no se pelee, dame mi multa, o ok, llévame arrestado, pago mi multa para salir, entrégame mi recibo, y una vez que le entreguen su recibo de su multa, entonces usted acude con el superior jerárquico o bien con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y hace la reclamación. ¿Por qué? Porque fue sometido a un injusto, toda vez que esa sanción, esa multa de la que usted fue víctima, no se encontraba dentro del catálogo de hechos contrarios a la ley. Ahora, vamos a pensar, está en la ley, está conceptualizado, vamos a seguir sobre el mismo acto de estos hechos impúdicos en la calle, y pensemos que la ley establece que tiene que existir cópula. La cópula es la consumación del coito, que el miembro A esté dentro del miembro B. Y pensemos que cuando llega la autoridad a sancionarlo, o que lo ve, que está en dicho acto, pues no se ha consumado el acto. Están, en mis tiempos decían, en el faje, apenas están entrando en calor, en materia. Entonces, esta sanción, este acto no va a estar justificado, puesto que usted jamás se puso en aquello que exige la norma, porque la norma le está exigiendo que para que usted sea sancionado tiene que existir la cópula. Y entonces la autoridad debía de probar que ese hecho se estaba dando como tal. Al final del día, otro de los requerimientos o exigencias que va a tener estas sanciones o estas multas es que deben obrar por escrito. En este escrito debe decir qué autoridad es la que está asignándolo, o de qué autoridad está emanando ese acto de sanción, a través de qué servidor público. Esto es, debe decir que es una multa municipal o estatal o federal. Debe de decir
que está siendo llevada o desarrollada por el policía federal, por el policía de tránsito del estado, por policía de tránsito municipal, y que esta sanción se lleva a cabo a través del agente fulano de tal, con número de identificación tal, con cargo tal de la institución citada. Y después de esto debe decir cuáles son los motivos por los cuales se le está sancionando. Con el hecho de que falte alguno de estos, la multa es inválida. Le decía, si es de carácter estatal, usted tiene 15 días naturales para acudir con la autoridad de manera directa a través del superior jerárquico y decirle, no estoy de acuerdo con la multa que me estás poniendo. ¿Por qué? Porque tu elemento no tiene competencia para el lugar donde me sancionó. Ejemplo que les daba al principio. Luego, porque a la hora que realizó el acto lo hizo haciendo uso de violencia, me golpeó, me gritó, me faltó al respeto. Yo no estaba cometiendo ese ilícito. Ojo, todo aquello que afirmemos debemos de probarlo. Entonces, yo no me brinqué el alto y ahí hay una cámara, pido la fotografía o la reproducción del momento en el que el elemento de tránsito dice que yo me brinqué la luz. ¿Sí? Cuestión, retenes de alcoholemia. Por lo menos aquí, en la municipalidad de Zamora, Michoacán, el reglamento de tránsito establece que para las pruebas de alcoholemia, el único que puede realizarlas es un médico certificado y autorizado para realizar la prueba. Por lo tanto, si usted es detenido en estado de ebriedad o con algunas copas que se hubiera tomado y le hacen la detención y lo bajan de su carro, lo arrestan y se lo llevan a barandilla, usted no alegue, no se pelee, no diga que tiene derechos, porque si bien sí los tiene, tiene que estar consciente que el hecho de ir en estado de ebriedad arriba de un vehículo, pues es no solamente una sanción administrativa, sino que según el Código de Penal del Estado de Michoacán lo establece que es un delito, puesto que pone en riesgo a la ciudadanía con su actividad ilícita, ¿sí? Pero vamos a pensar que usted dice, es que sí tomé 2 cervezas, le practican la alcoholemia. A partir de la alcoholemia levantan un reporte y lo pasan a usted a barandilla. Este reporte debe de estar firmado por el médico. Si el médico no lo firmó, si quien le realizó la prueba fue el elemento de tránsito, esa multa y esa detención es ilegal. ¿Por qué? Porque el reglamento municipal establece que debe de ser un médico titulado con cédula profesional quien debe de realizar las pruebas y el muestreo de alcoholemia para que éste sea legal. Bien, hasta aquí quisiera ver si tienen algún comentario, alguna duda en particular sobre este tema que estamos agotando, para ver si pudiera yo poder despejarles dicha duda.
Nada, ninguna duda que les quede en base al tema que les planteo en esta mañana. Un saludo y gracias a todos los que me estuvieron acompañando hasta ahora. Bien, les voy a pasar un tip de a la gente que me sigue de aquí de la ciudad de Zamora, Michoacán, sobre el medio de impugnación. En este caso es el recurso de inconformidad. Como les decía, tienen 3 días o 72 horas a partir de la fecha en la que hayan sido sancionados. Para hacer este recurso de inconformidad deben de presentarlo ante el subdirector de Tránsito y Vialidad de Zamora, Michoacán. Como les dije ya, deberán de presentarlo dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la notificación, el cual será por escrito. Debe de contener sus generales, una relación breve y concreta de los hechos, las pruebas que ofrezcan, sus alegatos y una copia fotostática de la boleta de infracción. El subdirector de Tránsito y Vialidad, por conducto del jefe del Departamento de Normas e Infracciones o juez calificador, según sea el caso, de cuál sea la figura que esté existiendo en ese momento dentro de el ayuntamiento, resolverá por escrito sobre tal recurso en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de su interposición. La resolución fundada y motivada determinará si es procedente la cancelación, confirmación o reducción de la multa de que se trate. Cuando el infractor alegue su calidad específica de obrero, jornalero o asalariado, cosa que deberá acreditar a efecto de que sea procedente la reducción de la multa impuesta. Esto es, cuando yo gano menos del valor de la multa, bajo estos preceptos debo acreditárselo a la autoridad y entonces estaré obligado a pagar solamente la cantidad de un día de salario de los que recibo. Posteriormente, este recurso de inconformidad que se presenta, se deberán admitir todas las pruebas documentales públicas y privadas, así como la presuncional e instrumental. Estas pruebas son, como les decía, documentales públicas, puede ser una testimonial, si usted llevaba testigos sobre el vehículo a la hora de ser infraccionado, o bien si gente que lo conoce estuvo presente cuando lo infraccionaron y vieron que la infracción carecía de toda facultad de existencia. Privadas, si tiene fotos, por decir, si su vehículo fue infraccionado al estar estacionado y la zona donde usted estaba estacionado no es una zona en la que en la cual esté prohibido estacionarse. En este caso le sugiero que además de la fotografía le solicita a la propia autoridad que haga una inspección de la zona para verificar que en efecto es una zona en la que sí podía haberse estacionado desde el principio. La presuncional y la instrumental se refiere a todos aquellos instrumentos o todas aquellas actuaciones que estamos haciendo, como que lo que ustedes declaran sobre los hechos que han pasado es de buena fe y bajo protesta de decir verdad. No, María de Jesús García Vaca, muchas gracias a ti por estarnos acompañando. Voy ahora a darles, además de la forma en la que pueden inconformarse en contra de las multas, que bueno, si
compran la ley o la imprimen, la bajan de internet, pueden consultar ahí el artículo que establece la forma en la que debe de redactarse, es el 153, y el medio de impugnación, el recurso de inconformidad, está fundado en el artículo 152 del reglamento de tránsito del municipio de Zamora, Michoacán. Y pues lo pueden hacer ustedes mismos, sin embargo, la realidad es que siempre contar con la asesoría de un abogado nunca está por demás. La realidad es que, así como su servidor, todos los que hemos elegido esta hermosa carrera, nos lleva a entender la forma en la que están descritas las normas y la forma en la que se deben de presentar los testigos o las pruebas y refutar los argumentos que pudiera tener la autoridad, con la finalidad de establecer la forma de hacer estos reclamos o estos solicitar que se nos tome en cuenta las afirmaciones de que no debían sancionársenos. Bien, las sanciones van a encontrarlas ustedes en los artículos 138, 139, 140, 141. Aquí la facultad se establece en el 140, dice que la dirección, por conductos, elementos, agentes oficiales y personal autorizado, levantarán las infracciones constantes de los hechos o abstenciones a que incurran los particulares o las personas morales en desacato o violación de las disposiciones de este reglamento y las que dicten en el ejercicio de sus infracciones. En el 141 dice cuáles son las infracciones de la ley y de qué manera deben de ser sancionados. Si no es grave y es la primera vez que le llaman la atención, va a ser una amonestación. Esto podría ser el hecho de que usted esté parado en un lugar en doble fila, pasa el agente de tránsito y le dice, lo amonesta verbalmente con un comando, informándole que es ilegal que esté estacionado en segunda fila y lo invita a que se retira él, vuelve a pasar, entonces puede aplicar la multa. Bien, habla de que pueden decomisar el vehículo, la placa, la tarjeta de circulación o la licencia. Aquí vamos a hacer un paréntesis, no se queden con esa idea, les voy a explicar por qué. El tercero dice la multa, que puede ser hasta por 60 días de salario mínimo vigente en el municipio de Zamora al momento de la infracción, de conformidad con los artículos 140 y 143 de este reglamento. Esta parte dice hasta 60 días, no se vayan con la finta de que son 60 días de salario mínimo. Ahorita les voy a explicar qué sanciones y qué hechos ilícitos contempla esta ley para ese efecto. La privación de la libertad hasta por 36 horas, así como la solicitud de suspensión, cancelación de permisos o licencias de conducir a la autoridad responsable de emitir dichos documentos. Serán infracciones de tránsito y vialidad, se sancionarán con unidad de salario mínimo de conformidad con el presente reglamento, sirviendo de identificación el siguiente tabulador. El tabulador es parte del artículo 142. Bien, como peatones podemos incurrir en las siguientes infracciones. 1. Invadir las vías públicas destinadas al tránsito de vehículos sin permiso de la autoridad municipal. Eso sería ir caminando sobre la calle, impidiendo el libre paso de los vehículos y puede ser sancionado con de 2 a 5 días de salario mínimo. Transitar por las zonas destinadas al flujo de vehículos, interrumpiendo la fluidez del movimiento vehicular.
Aquí podría ser la invasión o la irrupción en avenidas o calles esenciales para el desahogo vehicular. Si no cruzamos por las esquinas o zonas destinadas para ello, que hay todas las sanciones para los peatones van de 2 a 5 días de salario mínimo. Colgarse de vehículos en movimiento o estacionados, esto aplica para la gente que va en bicicleta y de repente se agarra del camión para no pedalear. Subirse a vehículos en movimiento, cruzar a través de mallas militares, policíacas, de personas o barreras de cualquier tipo que estén protegiendo desfiles, manifestaciones, siniestros o áreas de trabajo. Esto tiene que ver en especial cuando hay accidentes de tránsito, o hay zonas que están resguardadas por los elementos de policía, principalmente son de 2 a 4 días de salario mínimo la sanción autorizada. Permanecer en áreas de siniestro, hechos de tránsito, obstaculizando las labores de los cuerpos de seguridad y de rescate. Cruzar enfrente de vehículos en circulación o detenidos momentáneamente. Esto es cuando cruzamos alguna calle sin tomar las debidas precauciones. Bien, ahora, cuando hay equipamiento vehicular que no es el que está diseñado para el vehículo, en este caso primero es el claxon. Cuando tenemos un claxon que tiene un sonido superior a los 90 decibeles, seríamos acreedores a una sanción de 5 a 10 días de salario mínimo. Si no tenemos las luces o las tenemos en mal estado, una de ellas no encendiera, será una sanción de 3 a 7 días de salarios mínimos. No contar el vehículo con la luz de reversa, una sanción de 2 a 4 días de salario mínimo. No llevar luz roja en los sobresalientes de carga, esto es para los vehículos de carga, las camionetas, cuando no traigan algún aviso de exceso de dimensiones, será una sanción de 4 a 8 días, el carecer de plafones en las luces de 3 a 7 días, usar luz roja en la parte de enfrente del vehículo en lugar de las luces blancas o amarillas, será una sanción de 4 a 8 días de salario mínimo. Circular en la ciudad con una luz superior, ya sea intensa, con buscadores o reflectores encendidos en la parte frontal o posterior del vehículo, tendrá una sanción de 4 a 8 días. Si llegaran a tener una falla de frenos en el vehículo o el freno de mano no funcionara en una inspección al vehículo, serían acreedores de 5 a 10 días de salario mínimo o de 2 a 4 respectivamente. Si el velocímetro lo tienen en mal estado o no está funcionando, la sanción será de 2 a 4 días de salario mínimo. No traer espejos retrovisores reglamentarios o traerlos dañados, serán sanciones de 5 a 10 días en el primero de los casos y de 2 a 4 en el segundo. No traer parabrisas o llevarlo en un mal estado, de 4 a 8 días de sanción de salario mínimo. No traer una de las defensas o tenerlas en mal estado, de 4 a 8 días de salario y de 2 a 4 días de salario. Llantas, no traer la llanta de refacción o tenerla en mal estado de tal manera que no pudiera utilizarla, o bien que le haga falta alguna de las herramientas de emergencia, será acreedor a una sanción de 2 a 4 días de salarios mínimos. Circular con dispositivos de rodamiento con superficie metálica que hagan contacto con el pavimento, una sanción de 10 a 20 días de salarios mínimos. Muchas gracias a mi querida y amada asistente. Ya me acercó un vasito de agua. Bien, ahora en los cristales, carecer de cualquiera de los cristales de acuerdo a las características del vehículo, de 2 a 4 días de salario mínimo. Usar objetos, pintura o filtros
que impidan la libre visibilidad hacia el interior del vehículo de 5 a 10 salarios mínimos. Tener dañado cualquiera de los cristales de tal manera que impida o limite la visibilidad del conductor de 2 a 4 salarios mínimos. No hacer uso del cinturón de seguridad en los ocupantes del vehículo de 2 a 4 salarios mínimos. Del escape, no cerrarlo al cruzar un poblado o utilizarlo con el freno de motor en una zona urbana de 5 a 10 salarios mínimos. Traerlo en mal estado con un sonido mayor a los decibeles permitidos de 2 a 4 salarios mínimos. Provisiones de equipamientos: traer radios que utilicen frecuencias de la dirección o de cualquier otro cuerpo de seguridad pública. Son radiofrecuencias como las que traen los taxis, pero bueno, ellos tienen un permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para utilizarlo, pero sería ese tipo de utensilios sin que esté debidamente justificado. Traer piezas del vehículo que no estén debidamente sujetadas o que bien puedan desprenderse, de 2 a 10 salarios mínimos. El uso de sirena o torreta o luces giratorias en vehículos particulares o no autorizados para ellos, de 10 a 25 días de salarios mínimos. Traer artículos u objetos que impidan o obstaculicen la visibilidad, de 5 a 10 salarios mínimos. De las medidas de protección al ambiente, emisiones excesivas de ruido, humo y gases contaminantes. De los señalamientos para el control de tránsito, no obedecer los señalamientos de tránsito establecidos en la vía pública o en los manuales de los agentes, de 2 a 20 salarios mínimos. Destruir o deteriorar los señalamientos fijos, mecánicos, reflejantes, luminosos de los aparatos preventivos o de regulación, de 2 a 25 salarios mínimos. Pasarse el señalamiento o hacer alto en zona peatonal, de 10 a 25 salarios mínimos. No hacer el conductor el señalamiento manual cuando su unidad carezca de las señales luminosas, de 2 a 4 salarios mínimos. No disminuir la velocidad al pasar sobre escurrimientos de agua para evitar mojar a las personas o a las cosas, es de 10 a 25 salarios mínimos. Conducir sin licencia, 20 salarios mínimos. Falta de permiso para conducir en menores de edad, de 5 a 10 salarios mínimos. Manejar con licencia vencida, incumplir con los requisitos en ella establecidas, de 5 a 10 salarios mínimos. En este caso, los requisitos en ella establecidas es para aquellas personas que establece que deben usar lentes al conducir y no los traen puestos. Manejar un vehículo sin la licencia que corresponda a su tipo vehicular. En este caso, que usted tenga una licencia de automovilista y traiga una camioneta de 3,5 toneladas o más grande. Conducir con permiso provisional vencido para aquellos que no han sacado sus placas, son de 5 a 10 salarios mínimos. Manejar con licencia con datos falsos, de 20 a 25 salarios mínimos. Manejar con licencia elegible en sus datos, de 2 a 5 salarios mínimos. Falta de antojos cuando así lo indique la licencia, de 2 a 5 días de salario mínimo. En este caso es una repetición de incumplir con los requisitos en la licencia establecidos. Puede haber otros requerimientos. Bien, hacer caso omiso de las disposiciones de este reglamento, de 10 a 25 salarios mínimos. Este es adicional. Conducir con menores, mascotas, objetos en brazos que le impidan conducir, de 10 a 25 salarios mínimos. Permitir que otra persona tome el control simultáneo de la dirección del vehículo, de 10 a 25 salarios mínimos. No traer puesto el cinturón de seguridad, de 2 a 4 salarios mínimos. Cargar combustible con pasaje a bordo de los vehículos de servicio público, de 10 a 20 salarios mínimos. Manejar sin tomar las precauciones y medidas de seguridad, de 5 a 10 salarios mínimos. No guardar la distancia de seguridad sobre los vehículos que les precede, de 5 a 10 salarios mínimos. No ceder el paso a un peatón en las intersecciones o zonas marcadas para tal efecto, de 15 a 25 salarios mínimos.
No ceder el paso a un peatón o vehículo cuando inicia la marcha del vehículo de 15 a 25 salarios mínimos. No hacer alto al cruzar boyas, topes, señalamientos que lo indiquen de 15 a 25 salarios mínimos. Aquellos conductores que tienen vehículos de carga, el no llevar cubiertos los materiales cuando estos sean volátiles o fácilmente proyectables, de 15 a 20 salarios mínimos. Transportar materiales que oculten o cubran las luces frontales o posteriores, así como los dispositivos reflejantes de las placas de circulación, de 5 a 10 salarios mínimos. Transportar materiales con altura superior a las características del vehículo, de 20 a 25 salarios mínimos. Transitar por la vía pública no autorizada para la circulación de vehículos de carga, de 5 a 10 salarios mínimos. Transportar animales en vehículos inadecuados para esta función, de 5 a 10 vehículos. Motociclistas, conducir o viajar en motocicleta sin traer el casco protector, de 2 a 4 salarios mínimos. Efectuar piruetas o zigzaguear en la vía pública, de 2 a 4 salarios mínimos. Circular sobre las aceras destinadas para el uso exclusivo de los peatones, de 2 a 4 salarios mínimos. Remolcar o empujar a otro vehículo, de 3 a 5 salarios mínimos. Sujetarse a vehículos en movimiento, de 2 a 4 salarios mínimos. Rebasar a algún vehículo por el mismo carril, de 2 a 4 salarios mínimos. Llevar carga que dificulte la visibilidad, equilibrio y adecuada operación, de 2 a 5 salarios mínimos. Transportar a menores de 10 años, de 2 a 5 salarios mínimos. Ciclistas, no circular a la extrema derecha de la vía o no tener precaución al rebasar vehículos estacionados, de 2 a 3 salarios mínimos. Circular en más de una fila, de 2 a 3 salarios mínimos. No traer puesto el casco protector, de 2 a 3 salarios mínimos. Traer radios reproductores de sonido que propicien distracción, de 2 a 3 salarios mínimos. Circular sobre las aceras y áreas destinadas para uso exclusivo de peatones, de 2 a 3 salarios mínimos. Efectuar piruetas, zigzaguear en la vía pública, de 2 a 3 salarios mínimos. Asirse a vehículos en movimiento, de 2 a 3 salarios mínimos. Llevar carga que dificulte visibilidad, equilibrio o adecuado manejo, de 2 a 3 salarios mínimos. Prohibiciones a los conductores: manejar bajo el influjo de drogas o ingiriendo bebidas alcohólicas, 20 a 25 salarios mínimos. Manejar con primer grado de ebriedad, 20 a 25 salarios mínimos. Manejar con segundo grado de ebriedad, de 20 a 25 salarios mínimos. Manejar con tercer grado de ebriedad, de 20 a 25 salarios mínimos. Rebasar por el acotamiento o la derecha, de 10 a 20 salarios mínimos. Hacer o recibir llamadas por teléfonos celulares al circular por las vías públicas sin la precaución debida, de 2 a 5 salarios mínimos. Arrojar basura desde el interior del vehículo, de 2 a 3 salarios mínimos. Transportar a menores de 10 años en los asientos delanteros o transportar personas en los estribos o parte superior de los vehículos de pasajeros y de carga, de 10 a 20 salarios mínimos. Entorpecer, obstaculizar las marchas de columnas militares, escolares, desfiles, eventos deportivos, sepelios y demás manifestaciones, de 2 a 3 salarios mínimos. Transitar por la raya longitudinal marcada en la superficie del rodamiento que delimita los carriles de circulación o los sentidos de circulación, de 2 a 3 salarios mínimos. Hacer uso de bocinas o claxon en zonas de restricción señaladas en un radio de 200 metros de hospitales, escuelas, sanatorios, templos y edificios públicos. En las zonas urbanas o suburbanas se sancionará el uso excesivo o exagerado de estos, de 2 a 3 salarios mínimos. Estacionarse sobre la carretera cerca de curvas, pendientes, puentes o donde no sea visible el vehículo a una distancia que proporcione seguridad para el frenado de otro, de 5 a 10 salarios mínimos. Transportar en los vehículos un número mayor de personas a las permitidas como pasajeros, de acuerdo al diseño de la unidad y en función del objeto o uso del que se destine y esté registrado ante la Dirección de Transporte o se estipule en la tarjeta de circulación correspondiente, de 2 a 4 salarios mínimos.
circular con la cajuela abierta o transportar personas en la misma de 2 a 4 salarios mínimos, utilizar equipo con sonido o volumen excesivo que ocasione molestias a las personas de 2 a 4 salarios mínimos, evitar las boyas 10 a 15 salarios mínimos, rebasar en raya continua, en rayas en curvas, en vías de 2 carriles, en pendientes donde carezca de visibilidad, en las vías del ferrocarril por la derecha y en acotamientos carreteros del municipio de 10 a 15 salarios mínimos. Adelantar un vehículo en sentido contrario a las calles de doble circulación de 4 a 8 salarios mínimos. Jugar carreras o arrancones en las vías públicas del municipio, 20 a 25 salarios mínimos. Transportar carga que exceda las dimensiones normales del vehículo sin el señalamiento correspondiente, de 2 a 4 salarios mínimos. Circular vehículos en condiciones inseguras o deteriorados que presenten un riesgo para el conductor o la población, de 2 a 4 salarios mínimos. Límites de velocidad, circular con exceso de velocidad, de 5 a 25 salarios mínimos. Circular sin una de las placas, de 5 a 10 salarios mínimos. Circular sin las dos placas, de 10 a 20 salarios mínimos. Llevarlas en el interior del vehículo, de 2 a 3 salarios mínimos. Llevarlas incompletas, dañadas, ocultas, total o parcialmente, o iluminadas de tal modo que impida su lectura de dígitos, de 5 a 10 salarios mínimos. Esto, entre otras de las infracciones, son bastante todavía las que hay. Si ustedes pagan dentro de los primeros 15 días naturales, después de que fueron infraccionados, van a pagar la mitad de lo que vale la multa. Esto es, en aquellas donde son 2 salarios mínimos, pagarían uno solamente, dependiendo la gravedad de la sanción que hubieran cometido. Ahora, el procedimiento para sancionar dichas infracciones es el siguiente. Número 1, tienen que anotarse las infracciones en las boletas o formas impresas por triplicado y numeradas, y estas deben contener lo siguiente: A, el nombre y domicilio del infractor; B, el número de la licencia de manejo y demás especificaciones de la misma, en su caso, datos contenidos en la tarjeta de circulación del vehículo. C, D, descripción de la infracción cometida, la cita del artículo y la fracción violada. E, el lugar, fecha y hora de la comisión de la infracción, nombre y firma y número de orden del agente que levanta la infracción, y en caso de que haya alguna observación, debe describirla brevemente en el espacio asignado. Debe estar firmada por el infractor. Si se niega a firmarla, esto se hará constar en la infracción. El responsable de la infracción no se encuentra presente, el agente que la levante dejará fijada la infracción al vehículo. Bien, se puede detener al vehículo o al conductor cuando dicho conductor se encuentre presuntamente involucrado en la comisión de un delito que se sancione con pena corporal. Ahora, el vehículo puede detenerse, se puede detener ¿bajo qué situaciones? La primera, que el conductor se encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefacientes. Cuando el conductor no esté facultado para conducir vehículos o su licencia o permiso se encuentren vencidos o suspendidos. Cuando el vehículo carezca de una o ambas placas o permiso de circulación, se encuentren vencidas o no coincidan con la nomenclatura con las de la calcamonía y de las de la tarjeta de circulación. Cuando el vehículo se encuentra en condiciones tales que su circulación signifique un peligro para sus ocupantes o para terceros. Cuando el vehículo opere
como de servicio público sin tener concesión o permiso vigente para hacerlo, o teniéndolo no cuente el mismo con seguro vigente de pasajero y con póliza vigente al menos de daños a terceros. Así procederán los agentes de tránsito a las autoridades de transporte cuando participen en un hecho de tránsito donde resulten daños materiales o personas lesionadas o fallecidas por encontrarse obstruyendo rampas para personas con capacidades diferentes, cuando se encuentre el vehículo estacionado en un lugar prohibido obstruyendo una cochera y que los moradores tengan la necesidad de entrar o salir de ella, cuando por necesidades de espacio público para la realización de eventos deportivos, culturales, mítines, trabajos, de obras en las vías públicas y cualquier emergencia que sí se requiera. Por medio de mandato, autoridades judiciales o del ramo de la hacienda, a través de petición oficial, que estos lo soliciten. Esto es, debe de existir por escrito que se tiene que detener el vehículo, y este es uno de los casos donde cuando las placas están vencidas o tienen, no vencidas, que tienen un adeudo, debe de llevarse a cabo este acto por el cual la autoridad, ya sea judicial o bien administrativa, hablando de la hacienda pública, ellos soliciten la retención del vehículo. Cuando permanezca un vehículo abandonado en la vía pública por un término de 5 días naturales, o sea menor de ese lapso, si por razones de seguridad se amerita, el mismo criterio prevalecerá para las chatarras. Cuando se encuentre circulando por las vías públicas con huellas de accidente sin justificación, constancia respectiva o permiso correspondiente, cuando se transporte carga de cualquier tipo sin los documentos que lo autoricen, cuando sean detectados con cargas o materiales, sustancias, artículos vegetales, entre otras cosas, que por su naturaleza sean o estén prohibidas para su transportación, a solicitud de quien acredite sea su propietario cuando lo haya dejado en algún taller para una reparación o cualquiera de las modalidades y este circula en la vía pública sin su consentimiento. Cuando sea necesario retirar algún vehículo de la vía pública por causas previstas en ese ordenamiento, las que se acabó de mencionar, debe evitarse causarle daños. Se debe poner a disposición de la dirección para su custodia y trámites correspondientes mediante inventario que se elabore sobre su estado, conservación y sus accesorios y los objetos hallados en su interior. Si durante la operación de retiro presentar el propietario o conductor del vehículo y él está en disposición de moverlo, únicamente se levantará la boleta de infracción correspondiente. Pero si aquel se niega a retirar el vehículo o recibir la boleta de infracción, el agente continuará con la operación de remoción. En todos los casos donde se realicen maniobras para recoger los vehículos, se procederá al cobro de gastos correspondientes antes de su entrega a los interesados. Ahora bien, miren, si ustedes durante una inspección, una detención, una infracción, se niegan a entregar los documentos, son acreedores a una sanción, una infracción de 2 a 25 días de salario mínimo. Si agreden verbalmente a un agente en cumplimiento de sus funciones, son de 10 a 25 salarios mínimos. Si agreden físicamente a un agente en sus funciones, son de 20 a 25 días de salario mínimo. Si se niegan a recibir la boleta de infracción, son de 2 a 25 días de salario mínimo. Y en sanciones que no estén previstas, tendrán 3 días de salario mínimo. Entonces, todas estas etapas están contempladas en este reglamento. Aquí les hacía yo hincapié que este reglamento, en el área en el que presenta que puede detener, pueden retirar la licencia o las placas en base al artículo 141, que habla del decomiso del vehículo, placa, tarjeta de circulación o licencia,
ha sido superada toda vez que el reglamento, la ley estatal de tránsito y vialidad del estado de Michoacán, vaya, la redundancia, establece que por meras infracciones o sanciones no debe hacerse el retiro de ninguna de estas. Sin embargo, cabe mencionar que cuando los vehículos sean que traigan placas que son de otro estado, sí se realizará la sujeción, ya sea de la placa o ya sea de la licencia o de la tarjeta de la circulación, con la finalidad de garantizar que se haga el pago de esta infracción. Saludo, carnalito, maestro Alfredo Medina, qué gusto de tenerte por aquí, que nos estés acompañando un rato en esta breve charla. Pues esto es parte de lo que tengo por compartirles. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna duda sobre la cuestión de los retenes, la fijación de las infracciones o bien algo relacionado con nuestro tema. ¿Qué dicen, amigos, amigas? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, espero que no existan dudas porque la explicación fue bastante. Sin lugar a dudas, es un tema bastante amplio, un tanto complicado, en especial por el catálogo tan amplio que hay de infracciones. La mayor de las sugerencias que yo puedo hacerles, bueno, primero es cómprenlo o adquiéranlo, deben de dotárselos de manera gratuita, ya sea en la dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio o bien a través de el archivo municipal. Ellos tienen la obligación de dotárselos o bien de permitirles que le saquen alguna copia, adquirirla de alguna manera. Lo pueden encontrar también este reglamento en la red a través de buscarlo ahí en Google. Les va a aparecer este reglamento. Fue realizado en la administración del presidente municipal, ingeniero Eduardo Curiel del Río, en el año de 2003. Hasta el día de hoy no ha sufrido modificaciones o cambios sustanciales. Entonces adquiéranlo, léanlo, consúltenlo, revisen cuáles son las infracciones que pudieran estar cometiendo, ya fuera como peatones, como personas que van en su bicicleta, como motociclistas, para que eviten ser sancionados en la medida de lo posible, para que conozcan también cuándo realmente están cometiendo una infracción y cuándo no. La realidad es que todos los elementos de policía de todas nuestras instituciones nos merecen el mayor de nuestros respetos. Ellos realmente pues tienen que vivir bajo horarios extremos, tienen que vivir con un salario que para algunos pareciera suficiente, para otros realmente no tanto. La realidad es que la mitad de su salario se les va en el ejercicio de su propia profesión, puesto que normalmente los turnos son de 12 o de 24 horas, entonces comen,
almuerzan, comen, cenan y vuelven a almorzar en la calle, haciendo uso de sus recursos, y todo esto lo hacen en la calle, lo que lo hace una vida un tanto más costosa. Además de toda esta situación, la exposición que tienen al sol, a la lluvia, que son sujetos constantemente de ataques por la propia ciudadanía. Es complicado el trato que tienen o van a tener con la sociedad en general. Son estigmatizados, son mal vistos. Sin lugar a dudas, hay elementos que pues dejan mucho a desear, son faltos de ética, pero la realidad es que no son todos. Entonces, para que sean menos y tengamos mejores elementos, tenemos que tener esta cultura de respetar la regla que nos exige, que no nos brinquemos el alto, que bien permitamos el paso de peatones en la zona peatonal, que bien no rebasemos en zonas donde no debemos realizar avances a otros vehículos, que tengamos una cultura de respeto, número 1. Número 2, que conozcamos cuáles son las atribuciones como ciudadanos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, para que en el momento de que seamos sancionados por una autoridad, sepamos y entendamos que estamos actuando fuera de la norma. O bien, cuando seamos sancionados y estemos seguros de que no hemos cometido ningún ilícito, podamos llevar una defensa adecuada. Como les dije, en la propia ley dice de una manera muy sencilla cómo pueden realizar ustedes mismos su recurso. Si vuelven a ver este video más adelante, encontrarán los artículos en los que pueden fundamentar este recurso de inconformidad. Sin embargo, no está por demás decirles que es mejor que acudan con un abogado. Ellos tienen más experiencia, puesto que a eso se dedican al realizar todo el tiempo esta actividad, y van a obtener mejores resultados si traen la representación efectiva de un abogado. Conocer toda esta información les servirá además el día que tengan, esperemos que no, pero que puedan participar de un hecho de tránsito. Pueden saber quién tiene la responsabilidad, quién será el vehículo A, el vehículo B, pero esta será tema para otra conversación. Espero pueda ser conjuntamente con mi hermano Alfredo Medina, un gran amigo, maestro en juicio de amparo y actualmente doctorante de el doctorado en Derecho Constitucional y Penal. En esta parte creo que sería todo. Sin embargo, si tienen alguna otra duda, pueden contactarme vía chat, vía los botones que existen en la página para WhatsApp, y con gusto estaremos atendiéndolos en nuestras oficinas, obviamente guardando esta nueva modalidad de trato con el uso de cubrebocas, la sana distancia, el acicamiento de calzado al entrar al despacho y el uso constante de gel antibacterial, entre otras cuestiones. Sin embargo, previa cita estamos atendiendo ya en el despacho, donde no solamente pueden obtener información sobre asuntos administrativos, como el tema que hoy les acabamos de presentar a través de su servidor, sino que además manejamos la materia familiar, materia civil, mercantil y penal. Es un gusto haber compartido esta hora, 20 minutos con todos ustedes. Gracias por haberme acompañado y ojalá la información les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, Yunuen Hernández, por estarnos acompañando esta mañana. Cuídense y hasta pronto. Mucho éxito.